De nuevo tenemos un fotodiodo, que va a estar operando en inversa, en dos circuitos distintos. En ambos casos se trata de un circuito en tiempo continuo en el que el fotodiodo opera en modo de fotocorriente, o sea, que la corriente fotogenerada, que es la respuesta del diodo al estímulo luminoso, se hace pasar por una carga, obteniéndose la respuesta del sensor, que es la tensión V_out. En el primer circuito, la carga es la resistencia R_L. Debido a la dependencia lineal de la caída de tensión en la resistencia con la intensidad que la atraviesa, precisamente a través de R_L, tenemos que la tensión de salida es lineal con la fotocorriente. En el segundo circuito, la relación entre V_P y la corriente I_PH está fijada por la carga logarítmica, que en este caso se trata de un transistor MOS en subumbral. El resultado es una tensión de salida que es logarítmica con la fotocorriente. Como consecuencia de esto, la tensión de salida es capaz de representar un rango más amplio de intensidades fotogeneradas, a cambio, eso sí, de una disminución en el contraste. Con el fin de comparar ambos modos de operación, veamos cuánto vale la sensibilidad en cada esquema, esto es, cuánto cambia la salida para una variación elemental del estímulo. Para el sensor lineal, la sensibilidad es constante, igual a menos R_L para todo el rango. Para el sensor logarítmico, vemos que la sensibilidad es función de la amplitud del estímulo. O sea, que para una mayor I_PH hace falta un cambio más notable en I_PH para que sea percibido en V_out. Esto, que implica una pérdida de sensibilidad a mayores valores del estímulo, es algo muy extendido entre los sensores biológicos, y es consecuencia directa de que el rango de tensiones de salida representa una versión comprimida, distorsionada, del rango de fotocorrientes. Así, para el sensor lineal, tendremos una tensión máxima y una tensión mínima que corresponden respectivamente al menor y al mayor valor de la fotocorriente que vamos a poder detectar. La diferencia entre estas dos tensiones es proporcional a la diferencia entre las fotocorrientes máxima y mínima. Para el sensor logarítmico, en cambio, las tensiones máximas y mínimas vienen dadas por, o sea, que la diferencia entre V_max y V_min es proporcional a la diferencia de los logaritmos. Como consecuencia, para un rango de tensiones fijo delta V, el rango de intensidades que podemos acomodar es de al sensor lineal, mientras que en el sensor logarítmico es de, que por lo general es bastante mayor.